Bueno, continuamos en Negocios son Negocios y ahora vamos a charlar con un querido amigo desde Paraguay, un argentino en Paraguay llamado Andy Rivas. Él es consultor geopolítico y vamos a hablar del tema ¿por qué todos quieren ir a Paraguay? ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes, Martín. Un gusto en saludarte y felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Te extrañamos por Buenos Aires, pero sabemos que estás muy bien por allá. Sí, la verdad que Paraguay, hay que ser claro con algo. Tiene cosas muy buenas y tiene una muy mala. La muy mala es que es un país con muy mal marketing internacional. Si verdaderamente se conociera los privilegios, las bondades y las buenas cosas que suceden en Paraguay, sería más el aluvión de extranjeros que piden residencias y se van a vivir a Paraguay, no solo a Asunción, a sus distintas ciudades, que el récord que actualmente hay. Hoy la Dirección General de Migraciones de Paraguay está colapsada, no de pedidos de residencia de brasileros, sino de pedidos de residencias de argentinos, para mudarse a Paraguay, constituir sus sociedades y empezar a tributar en la República del Paraguay. Es un país muy amigable socialmente y es financieramente, bancariamente y económicamente beneficioso para quien quiera radicarse en el país. Pero le falla el marketing, es una deuda pendiente que estoy seguro que el próximo gobierno va a cubrir. Sí, de a poco ya el mundo, por lo menos en Argentina, se empieza a hablar más de Paraguay y vemos que el flujo migratorio siempre era en un sentido tradicionalmente, de allá hacia acá, y hace años que ya es al revés, digamos, ¿no? No solamente mucha gente de Paraguay que vivía en Argentina vuelve a Paraguay, sino que muchos argentinos quieren ir y van a vivir y la pasan muy bien y realmente como vos, los argentinos que viven en Paraguay son embajadores, ¿no? de Paraguay, del estilo de vida, la calidad de vida, la presión impositiva baja comparada con Argentina. Y te quiero hacer esa pregunta, ¿no? En términos de impuestos, de regulaciones, ¿hay un clima amigable para hacer negocios? Es un país altamente beneficioso para hacer negocios. Paraguay tributamos un IVA del 10% mensual de nuestra facturación y eso es deducible de gastos. ¿Qué gastos? Casi todos. Uno presenta a su contador antes del 5 de cada mes su tributación, sus gastos y el contador, dependiendo en la categoría que uno esté inscrito, puede deducir gastos. Gastos de todo tipo. Es muy amplia la deducción de gastos. Y después hay un impuesto que se paga una vez al año, que es un impuesto a la renta personal, que es que si uno durante un año gana más de 160 o 180 salarios mínimos, ahora no acuerdo exactamente el nombre porque no soy economista o la cantidad, uno paga un impuesto del 10% extra. Es decir, tributariamente podríamos decir que Paraguay uno va a pagar entre 10 al 20% de su tributación. Eso para la región, comparado a dos de las grandes potencias como Brasil o Argentina, es altamente beneficioso. Las últimas veces que tuve la oportunidad de ir a Asunción, vi una ciudad completamente distinta a la que yo tenía en mente de algunas décadas atrás, ¿no? Áreas de prosperidad, zonas que me hacían acordar a Miami, digamos, construcciones nuevas, inversiones. Hay restricciones para la inversión, hay buen clima para la inversión en distintas áreas, no solo lo financiero, sino la economía real, negocios, construcción, etcétera. Y te pregunto varias cosas a la vez, no lo que viene a mi mente. El poder comprar una propiedad, digamos, ¿no? ¿Es accesible y es posible comprarlo para los extranjeros sin mayores restricciones? Lo que requiere Paraguay, como todo país del Mercosur, es que uno pueda ser residente del país y tribute en el país. El país lo que quiere es que uno reciba su dinero en el sistema financiero paraguayo y uno reinvierta ese dinero en el país. Entonces, la verdad que es lo que ha sucedido en los últimos años. Y me atrevo a decir que desde la llegada al gobierno del Partido Liberal con Fernando Lugo, una alianza de centro-izquierda con un partido liberal paraguayo de los más antiguos de la región, que fue
impas para el Partido Colorado, que gobernó durante tantas décadas, el país tuvo una inversión extranjera directa récord. No solo de grandes multinacionales, sino que se flexibilizó la economía, hubo oportunidad de inversión y muchos ciudadanos individuales fueron a invertir su dinero a Paraguay en propiedades, en campos, en negocios agrícolas, en negocios financieros. Entonces, hoy sí es un país, como vos decís, donde ha cambiado su fisonomía de ciudad, no solo la ciudad capital, sino las ciudades aledañas, lo que sería el anillo que rodea la ciudad de Asunción, tiene un récord de crecimiento de inversión en real estate, en negocios. Por eso digo, es importante verlo, es importante visitarlo, porque uno se lleva una gran sorpresa, se ha quedado con ese Paraguay que muchos recordábamos extremadamente rural de hace 30 o 40 años y hoy es una gran capital de América del Sur, muy, muy beneficiosa para quien quiera realizar su vida comercial y personal en aquella ciudad, y yo soy un ejemplo de eso ya de creo que 15 años. Mucho tiempo, ¿no? Y aparte, te pregunto también si hay una cierta previsibilidad en el mediano largo plazo ante los cambios de color político de los partidos gobernantes a nivel nación, a nivel lo que serían nuestras provincias y demás. ¿Se puede prever esto, digamos, no? ¿O es que, como estamos en Argentina, rezando, yendo a Luján 10 veces por mes para que el que venga, digamos, haga las cosas más o menos como la gente, ¿no? Ahí se puede prever, hay certidumbre en el mediano o largo plazo para poder planificar, invertir, soñar, etcétera. Sí, y voy a hacer una división importante. La primera división es política. Hoy gobierna un partido colorado, que es un partido de centro derecha muy conservador, muy tradicionalista, con mayoría absoluta en el Senado de la Nación, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y con un control político importante del país. Ese partido tiene siempre claros sus objetivos, es muy tradicional y muy predecible en la toma de sus decisiones porque se repiten constantemente a lo largo de los años, así que diría que políticamente no hay saltos, no hay baches. Es un país políticamente muy predecible, comprendiendo solo con la lectura de los periódicos o hablando con un analista especializado. Entonces, políticamente totalmente distinto a la Argentina. País altamente predecible, altamente tradicional, altamente conservador. Dios, patria, familia es el lema muchas veces utilizado por el partido gobernante, por lo que yo digo que políticamente no hay alteraciones. Ahora bien, una pregunta muy interesante por tu lado y un comentario mío que es importante transmitir en la medida de lo que yo pueda. Un banco central totalmente independiente de la política de turno que gobierna el país. Si hay algo que la política paraguaya ha entendido es que los beneficios de la República del Paraguay en gran parte provienen de tener una de las monedas más estables en la historia de América del Sur. Paraguay nunca ha cambiado su moneda llamado guaraní. El único problema es que todavía utiliza muchos ceros, entonces se hablan de millones de guaraníes en el uso diario, pero nadie quiere tocar esos ceros, que es una burocracia, una institución, porque la economía es tan estable. La inflación es, creo, me pueden corregir algunos economistas, no supera el 4% anual, inclusive en pandemia, inclusive en COVID, por lo que hoy transaccionar en moneda local paraguaya es muy seguro, los intereses son bajos, es decir, hay dinero en el mercado y sobre todo hay mucho acceso al crédito y a tasas muy posibles. Uno puede comprar un vehículo en Paraguay con una tasa del 10% anual, uno puede comprar una casa con una tasa del 7% anual, uno puede dejar de pagar el resumen mensual de su tarjeta y la tasa anual no supera el 11%. Entonces, cuando hablamos que en Argentina creo que está arriba de 200 o 250, o tal vez me quedo corto, como diríamos, Paraguay es un país muy normal. Bueno, muchas gracias Andy por esta posibilidad de escuchar algo tan contrastante contra la Argentina y tanta tranquilidad me pone un poco nervioso, ¿no? Porque ahora
Salgo de acá y vuelvo a la furia, ¿no? De la calle, el dólar, tasa de interés, inflación de más de 150 para este año, etcétera, etcétera, ¿no? Así que te agradecemos mucho por la posibilidad de charlar con vos. Hemos charlado desde Paraguay con Andy Rivas, consultor geopolítico, sobre por qué todos quieren ir a Paraguay. Gracias, Andy. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, y después de charlar con Andy Rivas de Paraguay, vamos a cerrar este programa, siempre con un mensaje optimista, un mensaje de ver el vaso medio lleno y de no dejar nunca de perseguir nuestros sueños, y con la frase que decimos siempre, si lo podés soñar, lo podés hacer. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber caídas, nos vamos a levantar, escenarios distintos a los esperados, pero lo importante es ser persistente y llegar a nuestras metas a través de los distintos escenarios que nos toque transitar. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en Negocios son Negocios. Chau, chau.